¿Puedes hacer el Sí. sac? Venga, una claquetita. Perfecto, muchas gracias. Buenos días, Buenos días. ¿cómo estás? Pues ilusionada. Sí. Bueno, yo empiezo las entrevistas preguntando siempre lo mismo y es ¿por qué haces cine? Pues mira, hago cine porque, pues quizá porque no se me da lo suficientemente bien la música para dedicarme al rock and roll. Entonces, pues nada, acabamos haciendo cine. De forma inevitable. No es la primera cineasta que me lo dice, ¿eh? Claro, es que así. Y como alguien que nace en La Vega, cuando tú naciste en La Vega, tu familia, o sea, nací en un hospital en Granada. Vale, sí, claro, como mucha gente. Pero nacer en ese paisaje, en ese ambiente, crecer en ese ambiente, o sea, ¿la herencia no te lleva hacia otro lado? Bueno, Eres un poco Nieves, ¿no? Un poquito Nieves sí que hay ahí, ¿no? yo creo que puedo empatizar con todos los personajes de la película. Vale. O sea, un poquito tuyo está como diseminado en varios personajes, ¿no? Más que mío, creo que he puesto un poquito de toda la gente que he conocido a lo largo de mi vida, viviendo y creciendo en ese paisaje y en esos entornos rurales, ¿no? Vale. A ver, cuando tú eres de pueblo, esto de que me dices de que esa herencia rural te puede llevar a otro lugar, te puede llevar a otro lugar o no. Es decir, hay una opción que es quedarte en tu pueblo para siempre, amarlo, entrar en esa cultura, en esa idiosincrasia, encontrar un trabajo acorde con las posibilidades y las opciones que hay dentro de lo rural y ser feliz en una vida pues más sencilla y probablemente más rica. En mi caso, pues cuando tuve 18 años salí de mi pueblo y fui a estudiar a la universidad y no he vuelto de una forma activa hasta que he decidido hacer este proyecto, que a veces me pregunto si hacer este proyecto no ha sido también una especie de truco de magia para poder permitirme ese lujo y ese privilegio de volver a mis raíces, claro. Yo sé que antes hiciste has producido muchas cosas, llevas el festival en Los Ángeles, o sea, pero yo te conocía una película, Orange Sand, que yo no he visto, pero yo sabía que tú existías y habías hecho esta peli. Sí. ¿Esta peli se puede ver en algún lado? Hombre, claro que se puede ver. Pues yo tengo muchas ganas de verla, o sea, que esta es tu segunda película. Pues sí, mira... Que por ahí he escuchado tu ópera prima y yo digo, hay gente que no se informa bien, porque si yo lo sé, ¿por qué tú no lo sabes? Pues mira, te cuento, yo era periodista. Vale. Y ejercía el periodismo y trabajaba como periodista. Vale. Pero el periodismo era un contexto que me asfixiaba porque realmente pues yo tenía una intuición muy creativa que no podía poner en práctica dentro de la profesión de periodista. Con lo cual hay un momento que pego el zapatazo y digo, hasta aquí hemos llegado. Y la verdad que, pues mira, precisamente teniendo unos orígenes rurales y viniendo de una familia de clase media de Andalucía, dedicarte al cine no está dentro de tu imaginario. Es que no está dentro de tus opciones. No está dentro ni soñando. Ni soñando realmente, y además tu familia no te va a apoyar porque tus padres quieren lo mejor para ti y comprenden que eso no es lo mejor. Y yo con razón. Sí, no, es algo muy totalmente extraño. Totalmente extraño a nuestro contexto y totalmente alienígena. Entonces, tuvieron que pasar muchos años hasta que tú empiezas a coger una fuerza y una valentía. Tuvieron que pasar también muchas directoras por mis ojos. Tuve que conocer a Agnès Varda, tuve que conocer a Chantal Akerman, y para mí Mercedes Álvarez fue clave. Recuerdo el día que yo vi El cielo gira y fui consciente de que lo había hecho una mujer. Y dije, quizá yo pueda hacer cine. Me llegaban los rumores en aquel momento del máster de documental de creación de la Pompeu Fabra, que me parecía todo que se me hacía la boca agua, ¿no? Como una fantasía. Pero realmente, estando tan lejos de Barcelona, sin tener, como te digo, este apoyo económico, estructural para poder hacerlo, pues me era imposible. Entonces,
esa forma mía de pegar el zapatazo fue pedir una beca. Pedí una beca que era la única manera y me la concedieron. Tuve esa suerte y gracias a esa beca pues me fui a Los Ángeles en un momento que además estalló la crisis económica en España, con lo cual decidí que lo más inteligente era quedarse allí. Sí. Y ahí fue cuando decidí que yo quería hacer una película. Pero yo no sabía hacer películas, Vale. yo nunca había hecho una película, yo no tenía amigos que hacían películas. Bueno, para no mentir, mi único amigo que hacía película era David Pantaleón. Bueno. Sí, David Pantaleón fue la persona que a mí me inició. También ha pasado por aquí. Lo sé. Y Beguín. Lo sé. Pues David En la Pantaleón alternativa. fue la primera persona sí. que me dio un crédito en cine. Ah, sí. Sí. Es súper majo. Y él estaba ahí como haciendo un cine de guerrilla. Sí. Él fue la persona que un poco me enseñó que para hacer cine no hacían falta grandes medios, que lo único que hacía falta era echarle mucha cara dura, porque Pantaleón es un tío que otra cosa no, pero tiene el flow. Y con ese flow pues él se atreve a todo y éramos muy jóvenes. Entonces, pues con este espíritu dije, bueno, pues hay que hacer una peli. Con esta beca yo había ido a una escuela de cine chunguísima, pero horrorosa, que además era una escuela de cine como muy hollywoodiense, que navegaba como completamente al lugar opuesto hacia el que yo quería navegar. Vale. Pero en esa escuela de cine tenían cámaras, Claro. y me dejaban usarlas. Entonces me dejaron usar una 5D, ya ves tú, que tampoco era... Pero bueno, me dejaron usar unas cámaras, unos micrófonos y tal, y con eso llamé a unos cuantos amigos que ninguno eran cineastas ni habían hecho una película antes, y con esas cámaras y esos equipos y 4 amigos me capitalicé el paro, y con el dinero de la beca hice una peli completamente autofinanciada, que es Oren Sanz. Y esa Qué película, pues la verdad que le fue bien en su momento. Yo la tuve un año entero en un disco duro porque no creía en mí misma. Hostia, qué duro. Y yo no creía que... Yo lo que quería era hacer una película. Y cuando la hice, la terminé, dije, pues ya la he hecho. Pero así, ¿eh? Vale. Era como, pues ya la he hecho. Pero bueno, fue a través de un amigo que me envalentoné y se la mandé a los compañeros de Playtime. Sí. Ellos la vieron y dijeron, bueno, pues esto es una preciosidad, vamos a distribuirla. Y de repente cuando alguien cree en ti, tú empiezas a creer en ti. Claro. Y así fue. Pero claro, esta película, Secaderos, cuenta como mi ópera prima porque Oren Sanz ni se registró en el registro de películas del ICA, ni tuvo una burocracia como tal. O sea, es que no existe burocráticamente, pero aunque la película existe y mucho. Y tanto, yo sé que existe. Es una película de guerrilla total. Si lo tengo que tener apuntado en alguna de las notas, Oren Sanz, Rocío Mesa. Pues es una película súper de guerrilla. Luego empiezo a seguir descubriéndote con produciendo, americana, como Carlos Bueno, Marqués. es un documental de creación que Sí. yo me hago sin haber estudiado tampoco cine. Yo Vale. tengo una carrera muy autodidacta, y a partir de ahí, a partir de Oren Sanz, pues yo ya empiezo a trabajar en el cine de forma activa de muchas formas, como programadora, como organizadora de festivales y muestras, como productora, y ya no paro. Ya esto peor que Almanciana también. esto peor que la droga. Almanciana también. Efectivamente, pues en 2021 Sí. produje Almanciana, que es un largometraje dirigido por Álvaro Gurrea, un director catalán novel, Sí. que estrenamos en Berlinale. Fue la única película de producción únicamente española que se estrenó en Berlinale ese año. Hemos estado en Bienale con la película, ha tenido un recorrido precioso. Y bueno, ahora estoy produciendo pues a otros compañeros y compañeras también. Así que, bueno, esto ya pues ya es un camino de no retorno. Qué guay, me alegro un montón. Lo más difícil no es hacer cine, es vencer tu mierda. Por supuesto. Tenemos mucha mierda Sí. encima. Es que lo más difícil es creer en una misma. Totalmente. Pero ¿por qué no nos enseñan a creer en unos mismos? ¿Por qué nos enseñan a ser pisoteados, machacados? No nos enseñan a creer en uno. Yo es algo que de solo decirlo me emociona un poco, pero Claro. soy tan capaz de amar y es tan difícil amarse una misma. Es así. Ya. O sea, tenemos una capacidad infinita de amar y luego amarse uno mismo es como un viaje, un camino
que dura toda la vida. Es hecho, que nunca terminas de aprender a amarte a ti mismo. De hecho, yo creo que siempre amamos a los demás porque no somos capaces de amarnos a nosotros mismos, como para ocultarnos en el otro. Probablemente forme parte de ese camino y de ese aprendizaje. Pero también, bueno, es que tenemos que ser muy conscientes de dos cosas. Una es, pues, del feminismo y del problema de clase. Y en ese sentido, pues, de un feminismo interseccional por el cual pasa ser mujer, ser andaluza, ser del sur, ser de clase obrera, y nuestra industria, la industria del cine, pues ha estado siempre muy relacionada, pues, con la burguesía y con el privilegio, sí, y con lo masculino. Con lo cual, ser una mujer del sur, de clase media, tiene muchas papeletas para no hacer cine. Y precisamente, a lo mejor, esas personas que han estado más invisibilizadas son a las que les tenemos que dar voz para que cuenten historias que no habían sido contadas antes. Y aquí llegamos a Secadero, donde vemos, pues, una historia en la que yo he intentado poner el foco y poner la luz en mujeres agrarias del entorno rural, donde el acento andaluz es protagonista, donde la idiosincrasia local se convierte en universal y donde además incluso me atrevo y me lanzo a meter un poquito de género fantástico. Bueno, un poquito bastante. Un poquito bastante. Un poquito no, pero bastante. La idea era hacer una película sobre La Vega, Granaína, porque mi madre es de Granada. ¿Ah, sí? Sí, ¿De sí. qué pueblo? Bueno, mi madre nació en Tetuán cuando era español, pero toda su familia es de Granada capital. Ah, de Granada. Yo he ido a Granada, por ejemplo, cuando... ¿Qué polla dice? Hombre, ¿no? Y lo de, la Pincompae. De hecho, hay un momento en la película que el señor, cuando va a hacer una cosa que no vamos a desvelar, coge una estampita de Fray Leopoldo. Hombre. Que mi madre lo tiene. Que es una ermita, que no sé qué. Sí, Fray sí, Leopoldo. sí. Un santo franciscano. O sea, yo me he sentido... Creo que... pero la idea era hacer una película sobre La Vega y sobre todo hacer una película sobre algo que va a desaparecer. Y la película es como el último registro de eso. A ver, hay muchas ideas. Vale. Y desde luego, hay tema social, ¿Cuándo? O sea, la idea es eso, ¿no? Hay muchas ideas y desde luego la idea de que hubiese un discurso político sí, muy fuerte estaba de cómo es toda esa zona de la Vega de Granada, que es una zona de regadío, en una comarca como Andalucía, donde el agua es tan escasa y justamente esta comarca, por estar a los pies de Sierra Nevada, pues tenemos la suerte de tener esa riqueza del agua con esa herencia árabe de ese circuito de acequia hermoso, y de repente deciden convertir todos esos pueblos en el dormitorio de la ciudad de Granada, sí, y construir todas estas unifamiliares arquitectónicamente pobres, destrozar la idiosincrasia, el folclore, el espíritu de esos pueblos y destrozar la tierra que nos estaba dando de comer. Entonces, sin duda, había una intención de incluir este mensaje político, había una intención de retratar a mi tierra, había una intención de documentar esos últimos resquicios del cultivo de tabaco, que llegó a ser un monocultivo durante el siglo XX, y una cultura local, y registrarlo cinematográficamente para que existiese ahí de una forma perenne. Pero luego también había una intención de hablar de esa dualidad que tenemos a la hora de relacionarnos con las zonas rurales, como puede ser un paraíso y puede ser un lugar que te atrape. Había una intencionalidad de hablar de una estirpe, una generación de mujeres. Había una intencionalidad de crear una película que fuese sanadora y reconciliadora con quiénes somos, de dónde venimos, con el perdón, de dónde vienen nuestras familias, por qué son como son, por qué hacen lo que hacen. Y reencontrarnos con todo esto, con una criatura mágica que nos hace de espejo, para perdonarnos y empezar a querernos más a nosotros mismos. Es que al final es un poco eso. A mí la película que más me viene a la cabeza en muchos momentos de la tuya es El espíritu de la colmena. Ay, pues eso es una cosa preciosa. Porque en El espíritu de la colmena la criatura es un ser errante, sí, perdido, como pasa en la novela de Mary Shelley, que es la primera película, es la primera novela de ciencia ficción y de terror escrita por una mujer, Mary Shelley. Entonces,
Y esta criatura errante de tu película es lo que va a quedar de los secaderos. Hojas secas, Claro. pero secas que ya nadie va a darle una utilidad. De hecho, no tiene brazos, emite sonidos, emite un haz de luz mágico. Es una criatura mágica que empieza a desaparecer hasta la propia criatura, ¿no? Bueno, de hecho está desesperada. Sí. Se manifiestan esos En secaderos que lamentos. están a punto de venderse en un lamento y en una necesidad de ser vista, ¿no? Que te da una ternura realmente muy fuerte. Y solo lo pueden ver los niños. Bueno, Esto es súper bueno. Es como pasaba en el espíritu la colmena. solamente la pueden ver los niños o aquellos adultos que tienen abiertas las puertas de la percepción. Como decía Huxley, ¿no? Exacto. Si tiene Pero ahí no vamos a entrar, que si no vamos a desvelar algo de la película. Mucho spoiler. Que no puede ser. Entonces, la idea era esa, ¿no? O sea, contar desde la infancia a la adolescencia dos formas que en realidad es un espejo reflejo. Claro. De hecho, hay un momento en la película que se ven unos libros y se ve la isla del tesoro de Stevenson y se ve a través del espejo la segunda parte de la Bueno, Alicia. son libros de adolescentes. Sí, sí. Son libros de adolescentes, de una niña que quiere salir de ese mundo más naif y que le interesan ya otras cosas, y esos son los libros que quedan en su estantería, ¿no? De esa vida, pues, de niñez y de infancia. A ver, realmente a mí me gusta mucho pensar, y así lo pensé cuando escribí la película, que todas las mujeres de la película podrían ser en realidad la misma mujer, Sí. la misma persona, En diferentes tiempos, momentos, claro. en diferentes tiempos Sí, sí, sí. y con diferentes circunstancias. Es un poco elige tu propia aventura. Sí. Si te quedaste en el pueblo y fuiste agricultora, si decidiste Sí. salir, si tuviste una hija, si no la tuviste, y al final ese elige tu propia aventura te muestra esta realidad poliédrica de lo rural, ¿no? De hecho, hay un momento que la gente que lo piense, un momento Chris Marker en la peli, de muchos fotogramas Sí. como ensayo y una voz en off, que define muy bien el estado de ánimo que tienen algunos personajes de la película, y ahí lo dejamos. La foto, ¿por qué Alana, esta maravillosa mujer que ya ha hecho Mantícora, ha hecho Criatura? ¡Guau! Se está poniendo muy, muy hot. Que Muy dirían. hombre, Alana mismo es la reina de Cannes, mira lo que te digo, la reina. Tiene una película en cada sección. ¿Por qué coges a Alana, por ejemplo? Pues mira, Alana hizo un cortometraje que se llama... ay, que se me da ahora mismo el título. Bueno, un corto que tuviste. Bueno, yo vi un Ya saldrá el título. Sí, Alana hizo un cortometraje... Así la gente lo busca. Claro, es bonito. que lo... Claro que sí. Ay, madre, es que no me puedo acordar, no puedo creer que se me ha olvidado, pero Alana hizo un cortometraje producido por Marta Cruañas, Sí. y yo conocí a Marta a través de Julia East, Sí. porque nosotros programamos en la ola a Julia East, Marta había producido esa película, nos conocimos y yo estaba en una búsqueda de encontrar directoras de foto mujer. Vale. Yo decía, a ver, entonces cada persona que yo me encontraba era, ¿qué directoras de foto mujeres has trabajado que te hayan gustado? Vale. Y Marta Cruañas me dijo, pues mira, acabo de hacer un cortometraje que se llama Forastera, Vale, sí. y he trabajado con esta directora de foto que es joven, no ha hecho ninguna peli antes, pero tiene mucho talento y tiene una mirada muy interesante. Sí, que estaba Zoe Stein, que luego hizo Exacto, Mantícora. la protagoniza Zoe Stein, que luego protagoniza Mantícora, efectivamente. Que también es un pueblo Exacto, de las entonces, Baleares, ¿no? Vi Forastera, Sí. me interesó, contacté con Alana, me envió todos sus trabajos, que eran hasta ese momento trabajos cortos, Claro. y me gustó mucho hablar con ella, los referentes que ella tenía, ella tiene mucha riqueza cinematográfica, navegábamos en un mundo y unos universos muy parecidos. Me interesaba mucho su mirada, entonces decidí trabajar con ella. Y cuando yo ya había decidido trabajar con ella y ya estaba todo cerrado, la llama Carlos Bermú, que eso es mucho más loco, porque al final yo era una directora novel que quería trabajar con una mujer y dije, venga, pues vamos a darnos una oportunidad la una a la otra. Pero Carlos Bermú, un director ya establecido, que podía haber trabajado con cualquier director de foto o directora de foto, la elige a ella. Y bueno, ella me llamó y me dijo, tía, me acaba de llamar Bermú. Y yo dije, nena, pa'lante. Esto, bueno, nos dificultó un poco tener muy poquito trabajo para preparar Secadero, porque ella terminó la fiesta fin de rodaje de Bermú y vino a la preproducción de Secadero en un AVE. O sea, imagínate.
Y Manticore era su primera película. Y Manticore era una película que creo que de foto tenía menos dificultad, porque es una película de interiores, donde todo está mucho más controlado, pero es que Secadero, aquí hay una cantidad de escenarios de exteriores donde todo está fuera de tu control, desde la luz hasta el viento, hasta todo, que era una película muy difícil. Ya la casa, el propio Secadero, que entra en la luz constantemente. Muy difícil. Y bueno, y Alana la hizo y desde entonces no ha parado. No ha parado. No, porque es buena. Sí. Y Bermúdez lo vio. Bermúdez lo vio. Lo vi yo antes, ¿eh? Carlos. Carlos lo vi yo antes. No, al revés. O sea, Carlos y yo hermanados, ¿no? Carlos y yo con un buen gusto que tenemos Carlos y yo. Que sí. Que estamos ahí conectados. ¿Y Diana Tucedo por qué? Para Diana Tucedo porque es lo más bonito que hay en este planeta. Es que no. Bueno, a ver, Diana ya había hecho ella una película 30 Lumes que creo que está muy conectada con Secaderos porque con también, Lara Vilanova en la foto. Efectivamente. Y ya 30 Lumes es una película que también es muy rural, donde hay algo también de fantástico. Y luego aparte pues Diana, todos los trabajos que ella había hecho me interesaban mucho, su discurso me interesaba, su forma de mirar el cine me interesaba. Y cuando la conocí hubo una conexión muy especial entre nosotras. Y como que supe, tengo que trabajar con esta mujer. Y ella también apostó mucho por mí, porque ella era una persona con una agenda muy ocupada, muy requerida. Y ella llegó a Secadero en un momento en el que yo estaba muy agotada y fue la perfecta compañera de viaje. Entendió la película a la perfección, me acompañó de una forma preciosa, siempre íbamos a una, siempre coordinada. Fue hermoso trabajar con ella, una persona súper sabia, súper inteligente y bueno, a la que le estaré siempre agradecida. Sí. Porque tú tenías muchas tomas en la peli, o bueno, ¿te tomas tu tiempo? No es una cuestión de tomas, vale, sino una cuestión de que ese primer corte eran 3 horas y media. Ya. Y ahora tú tienes que convertir eso en una película de 1 hora y media. Claro. Qué difícil es. A mí, yo cuando veo una película siempre le tengo demasiado respeto porque me parece un trabajo muy complicado. Bueno, es que es la parte artística, la parte financiera, no sé. Hay que dejar que el proyecto esté vivo. Hay mucha cosa. Y no puedes obsesionarte con que la película que tú tenías en la cabeza es la película que va a ser. Tienes que dejar que la película esté viva y se vaya construyendo a sí misma. El proceso tiene que ser parte de lo que es la obra y tiene que ser tan importante como el resultado. Hay que estar muy presente y muy despierta a todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, incorporarlo o estar lo suficientemente espabilada como para ver cuándo te vas a meter la hostia y pararlo. Y en todo este proceso y toda esta viveza, pues claro, yo me lanzo a hacer una película con actores no profesionales. Bueno, los productores nunca habían tenido esa experiencia, yo nunca había tenido esa experiencia, y es una película con un presupuesto muy pequeño que se hace con unas estructuras de producción clásicas, es decir, 1 mes de casting, 1 mes de producción, 4 semanas y media de rodaje, 6 semanas de montaje, la postproducción súper breve, a pesar de tener una criatura mágica a la que hay que ponerle una voz, por ejemplo. Y entonces, pues, todo eso son retos enormes, que además se traducen también en el material. Es decir, no es lo mismo rodar en 8 semanas o en 12 que en 4 y media o 5. Ya, muy poco. Con actores no profesionales que nunca se han puesto delante de una cámara. Pero no lo parecen. Pues te lo agradezco. No lo parecen. Y no lo parecen. Yo es que cuando entro en una película, a mí me da igual. Yo he visto muchas películas iraníes y rusas y no sé de dónde, que yo no conocía a nadie, ni al director, y la peli me ha encantado. Es que esto me da igual. Yo necesito, si veo verdad, por ejemplo, en el primer plano de la película yo ya veo verdad. Ves la criatura y a lo lejos ves ya los tabaqueros. Yo digo, la peli va de esto, de esa realidad tangible y esa otra realidad onírica, digamos, ensoñada, fantástica.
pues de esto va la pena. te lo agradezco. Y que ya en el veas esa primer verdad, plano, en el porque primer ha sido plano un lo reto, ves. ha sido un reto conseguir esa verdad Sí. con unas estructuras de producción clásica y, como te digo, el material, Claro. pues Diana me acompañó mucho a seleccionarlo, porque no era tanto cuántas tomas hay, sino ese trabajo exploratorio Claro. de tener muy poco tiempo, querer hacer algo muy costumbrista y muy tangible con actores que nunca se han puesto delante de una cámara e intentar buscar el espacio y la verdad en escenas donde tienes 3/4 de hora para rodarla. ¿Sabes lo que te digo? Porque Ya. o sea, Hay muy difícil. hay una tensión. Exacto. ¿Cómo eliminar esa Perdiste tensión? 45 kilos por lo menos. ¿Cómo eliminar Hay esa mucha tensión tensión en los y estar rodajes, presente y trabajar desde la emoción? Sí. Pues ese ejercicio. ¿Puedes volver a hacer el chat, Rocío? Sí, venga, hacemos otro chat Háblame del cast. del cast. De Adamar Lupiáñez. Lupiáñez es un apellido que en mi barrio existe, este apellido. Yo fui al colegio con un colega que se llama Lupiáñez de apellido. Pues qué curioso. Sí, Lupiáñez. Pero tú no eres de Granada. No, yo me crié en Sabadell, Ah. pero mi madre es de Granada. Ah, De Granada, de Granada. Pues mira, Adamar Lupiáñez es una bestia parda que yo estoy enamoradísima de ella porque hace un... De hecho, sale con es que es el buenísima. tema dental. Sí, O sea, es una chica muy atractiva, pero, o sea, ¿cómo explicártelo? Pero todo de una forma muy natural. es que tiene una belleza muy mundana, que es algo que a mí me interesa mucho. A mí la gente demasiado guapa Ya. o estereotípicamente Ya. bella me interesa poco. Entonces ella tiene una belleza como animal, Sí. con una mirada Mm. hipnótica, que es muy bestia. Pues mira, el casting fue un casting popular que se Vale. convocó en la Vega de Granada. Bueno, en Granada es un municipio. No, porque La Vega son muchos municipios. La Vega son 41 municipios. Son los 41 Sí, municipios 41 pequeños municipios. y 25 lorquianos, ¿no? Colombiano. Pues sí. Porque he visto Fuente Vaquero, me Hombre, emociona un Fuente montón. Vaquero, Me emociona un montón. Sí, sí. Pues bueno, se hizo una convocatoria popular donde se buscaban pues personas que no tuviesen experiencia delante de las cámaras y le apeteciese participar en una película. En un principio esta convocatoria popular despertó sospechas porque es una zona donde no se suele rodar cine y mucho menos de esa manera, hasta el punto de que bueno, hubo llamadas de colegios de oye, están buscando chicas adolescentes, esto es sospechoso, ¿no? Una trama. Una trama para hacer cine, ¿eh? Pero luego tuvimos el apoyo de la prensa local y la gente se animó. Claro. Y también, bueno, pues hicimos un poquito de trabajo de campo, de ir avisando a las asociaciones de agricultores de que esto se estaba haciendo. Si venía un agricultor al casting ya le decías que llamase a más, Claro. ir a colegios. Y pues en cuestión de un mes conocimos a cientos de personas. Y mi trabajo y el trabajo de la directora de casting, Marichu, era, para mí, tal y como yo lo veía, encontrar a personas que tuviesen capacidad de imaginar y de actuar libremente y de forma presente dentro de ese mundo imaginario. Vale. Y si tú tenías eso, tú ya eras actor. Y eso lo tiene muy poca gente, eso es un don, eso es como quien sabe cantar o bailar bien. O sea, ¿eso te sale o no te sale? Pues esto es lo mismo. Entonces, de todas las personas que van entrando, yo me imaginaba que eran como huevos, ¿sabes estos huevos que hay? Pues como un huevo Kinder o como estos huevos que creo que se llaman los huevos de Hermes, que son como, Sí. como dorados. Sí, de oro. sí. Yo me lo imaginaba así como huevos mágicos, que mi trabajo era crack y ver si tenían ese secreto dentro. Vale. Entonces, Sí. cuando entraban, pues había gente que entraba y era un huevo y eran un huevito. Ya está. Pero había gente que de repente hacía crack Sí. y les salía ese secreto dentro, Sí, había una conexión especial. que era esa contigo. capacidad de poder estar presentes dentro de un mundo imaginario y moverse libremente, Claro. de una forma completamente natural. Y era como, wow, magia, ¿sabes? Y así es como hicimos este elenco.
Y luego trabajar con ellos, pues desarrollé una forma de trabajar con ellos que yo creo que todas las directoras y directores que estamos trabajando con actores no profesionales, pues Chema García Ibarra, Carla Simón, que también lo ha hecho en Alcarrás, Elena Martín Riera, que lo estamos haciendo todo de una forma casi simultánea. Sí, todo el tema rural. Bueno, que con una herencia de Bresson, sí, o del neorrealismo y tal. Y una herencia de que el cine español volver a lo rural, que siempre había sido una parte súper importantísima en lo rural. Totalmente, y en lo costumbrista. Sí. Y también, bueno, una herencia de estas rupturas tan maravillosas que se hicieron entre la ficción y la no ficción, sí, desde lo académico, de decir basta ya. Basta ya. Entonces, trabajando desde ese lugar, pues creo que cada uno hemos desarrollado unas técnicas diferentes y en mi caso, pues los actores leían el guión una sola vez. Vale. En una sesión muy intensa donde trabajábamos mucho toda la historia para que ellos se familiarizasen tanto con la película como un todo como con sus personajes, y esa era la última vez que veían el guión. Después trabajábamos escena por escena desde la emoción y olvidándonos de la memorización, aunque el guión está dialogado y ellos sabían lo que tenía que ocurrir en cada escena, ellos eran libres de utilizar sus propias palabras. ¡Guau, qué guay! Esto que me acabas de decir, porque uno imagina su película y luego la va descubriendo a medida que va trabajando en ella. Es que eso es precioso. Claro. Es que para mí no hay otra manera. No hay otra manera. Que tú te imagines una película y hacer esa misma película que te habías imaginado, ahí no hay secreto, ahí no hay misterio, ahí no hay magia. Yo creo que lo más parecido al cine es la escultura. Pues sí. La vas moldeando, totalmente. La vas amasando, una escultura en movimiento y con vida propia. Y además hay como esculturas a gran escala que necesitan de un equipo y de una coordinación, de una matemática. Quizá en la escultura haya menos azar. Ya. Y en el cine está esto del azar, donde escuchaba recientemente esta conversación tan bonita que tuvieron Carla Simón y Lucrecia Martel en el CCCB, y en esta conversación decía Lucrecia: tú preparas toda la película y lo tienes todo bien medido y has hecho tu casting, pero cuando viste esa acción, hay algo en ti que dices, ojalá pase algo que yo no había pensado. Claro. Y es como, lo dijo y me dio como un escalofrío, porque es que es exactamente eso. Ojalá pase algo que yo no sepa ni lo que es. Sí. Entonces, ese elemento del azar hace que el cine, pues, sea emocionantísimo. Esto el Cesare Sabatini, el guionista del neorrealismo italiano, uno de los más conocidos, él decía que él imaginaba las películas y después las películas lo imaginaban a él. Exacto. Sí. Qué bonito también. Sí. Qué escalofrío también. Sí. Es que es así. Porque la realidad es lo que es. O sea, tú estás en un paisaje y el paisaje te va envolviendo y el paisaje va a su aire. Tú tienes que estar con la cámara preparada para filmar eso. Totalmente. Y ojalá siempre sea así. Porque además qué egocentrismo y qué narcisista sería, ¿no? No. Muy masculino también. Por otro te iba a decir, eso también muy masculino, esto de querer que las películas te salgan exactamente como tú tenías pensada. Nunca. Y mira, y ahora me estás entrevistando y veo justo detrás tuya el póster de Extraña forma de vida de Almodóvar. Sí. Y algo que me ha parecido muy bonito siempre es que su productora se llama El Deseo. Sí. Porque, a ver, todo lo que existe en la vida existe gracias al deseo. Sí, un deseo. Y el deseo es lo que nos mueve y lo que nos hace estar vivos. Pero creo que el cine tiene mucho de deseo. Ese deseo pues, tanto de convertir lo que tú has imaginado en algo real, como ese deseo de que esa realidad te ofrezca algo que tú no habías sido capaz de imaginar, ¿no? El cine es mucho de deseo. Y hay deseo de ida y vuelta. Es bonito acabar así porque cuando le pregunté a José Luis Guerín por qué hacer cine, me dijo por un deseo. Es que es un deseo. Así que, Rocío, un placer hablar contigo. Igual. Muchas gracias por tu película, la he disfrutado mucho. Gracias. Y también me ha dolido un poquito, todo lo que ocurre en la película. Y tiene dolor, pero es un dolor, quiero pensar que reconcilia. Sí.
esperanzador. Esperanzador. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Ay, gracias. Gracias.